Las cuestiones relativas sobre todo a ciertas ideas de la filosofía y a ciertas cuestiones también de problemas específicos que tienen que ver con ese campo de la psiquiatría y en específico con el campo de la esquizofrenia. Bueno, voy a empezar, voy a hacer algunas referencias muy básicas al principio y al final quisiera leerles un texto que he trabajado durante estos días, desde el primer momento en que Daniel me comentó que querían ver qué opciones o qué planteamientos se dan desde la filosofía respecto a este asunto específico de la esquizofrenia. Y a partir de esa cuestión de la esquizofrenia, un poquito también relacionado con el asunto de la psiquiatría. Entonces, voy a comenzar con esa primera parte, voy a mostrar más o menos en qué consiste ese vínculo, cómo se dan esas dos cuestiones. Y rápidamente pasaré a esa idea de lo que se ha dado como concepto de esquizofrenia y los elementos que eso conlleva y la afectación mutua que habría entre este asunto específico, esta situación específica de la esquizofrenia, ya sea como un trastorno, visto como un trastorno o visto desde el plano de la filosofía como una condición de la existencia. Es decir, como una reflexión acerca del sentido de la vida como tal y cómo el esquizofrénico, o pongámoslo así entre comillas, en tono vulgar, el loco, hace tambalear todos esos elementos que nosotros consideramos como normalidad, como realización de vida, como planes a mediano o largo plazo, como afirmación de sí mismo, como el yo, la individualidad, el vínculo con los otros, la afectividad, la conciencia de la muerte, etcétera, etcétera. Eso sería como a grandes rasgos la cuestión. Finalmente, yo quisiera intentar algunos acercamientos con algunos aportes que se han dado históricamente sobre algunos locos geniales, eh, que no solo están en la ciencia, también y en gran medida están en el arte y en ciertas cuestiones, llamémoslo así, en ciertas actividades específicas. Bueno, voy a comenzar rápidamente toda la relación entre filosofía y psiquiatría y específicamente en el asunto de la esquizofrenia. Bueno, desde la historia del término, diríamos nosotros que esquizofrenia, más o menos lo hemos previsto, de acuerdo con algunos autores, como un concepto desarrollado hace algo más de 100 años. Y con ese término nosotros hemos querido identificar una condición del trastorno mental que conlleva a su vez varias patologías y que también reúne ciertos factores y tiene unas consecuencias que pueden llegar a ser bastante difíciles, no solo para la persona que padece la situación, sino también para sus cuidadores. Y respecto a esto, pues mi reflexión también va en función de articular lo que he investigado acerca de esta cuestión, llamémoslo así en términos generales, de la locura, y la experiencia personal. Eh, en, en mi familia, pues la presencia de la esquizofrenia ha sido muy fuerte, muy significativa, y por esa razón intentaré articular un poco esa cuestión de la reflexión de vida con estos elementos teóricos. Bueno, vamos rápido a la cuestión. Entonces, históricamente hablando, nosotros podríamos hablar de la psiquiatría como un campo de conocimiento que se forjó a mediados del siglo XIX. Antes de eso, los saberes socioculturales estaban incorporados a la reflexión filosófica. Y en la reflexión filosófica existían varios elementos. Uno que tenía que ver con la noción, llamémoslo así, totalizante de lo humano. ¿Cómo entender lo humano? En el pensamiento occidental, nosotros definimos lo humano como una dualidad. Y ya de entrada diríamos que eso sería como un razonamiento esquizoide o esquizofrénico, en tanto que pues esquizofrenia viene de esa idea de establecer el concepto como una separación, alma-cuerpo. Y en gran medida nosotros consideramos al esquizofrénico, al loco, como un sujeto escindido, como si en él habitaran muchos yoes, por decirlo de alguna manera.
Esa sería la primera cuestión. Este concepto se forjó hace más de 100 años y se trató de identificar con algunos elementos que todavía generan inquietud en el momento actual. Por ejemplo, uno que tiene que ver con el factor genético, otro que tiene que ver con el factor medioambiental o cultural, otro que tiene que ver con el factor orgánico, otro que tiene que ver con la estructura funcional del cerebro, otro que tiene que ver con la química del cerebro. Y así poco a poco se fueron deslindando muchos elementos respecto a la interpretación o explicación de esta patología que se podría considerar es como la patología central o una de las patologías centrales del campo del conocimiento de la esquizofrenia. De hecho, se podría considerar que es uno de los elementos que son más difíciles de, llamémoslo así, de delimitar, y por esta razón se consideraría como uno de los objetos fundamentales de la reflexión en la psiquiatría. Supremamente clave. Antes de eso, del siglo XIX, nosotros, pues, generalmente por la reflexión médica, ya sea en la antigua Roma o también en algunos manuscritos que se han encontrado, por ejemplo, en Egipto, Mesopotamia, hablábamos de locura, a secas. Y esa locura podría, llamémoslo así, generar ciertas implicaciones. ¿Cuáles fueron principalmente esas implicaciones? Las implicaciones fueron a nivel social, las implicaciones también se dieron a nivel, llamémoslo así, respecto a los sistemas de creencias. En otras palabras, por ejemplo, nosotros podríamos considerar que el profeta era un loco, que incluso el filósofo era un loco, que el poeta también era un loco, que el artista era un loco, y que como no se lograba adecuar, que ese es otro de los elementos fundamentales de la esquizofrenia, una especie de déficit respecto a la adaptación al entorno social, pues todos estos sujetos, artistas, poetas, músicos, etcétera, etcétera, como que no encajaban en esa situación y por esa razón también se les denominó de esa manera. Una consecuencia natural, llamémoslo así, de esta situación eran los mecanismos de aislamiento, de distanciamiento respecto a medida que, por ejemplo, surgieron como teorías, como la teoría humoral en Hipócrates, como la descripción y la clasificación de Galeno, como los médicos medievales, árabes. Claro que ahí cambia un poquito la cuestión de la esquizofrenia y del loco, se fue haciendo cada vez más específica. Con esto quiero significar que este asunto fundamental que da configuración a un campo de saber específico como la psiquiatría, se deriva de toda una reflexión, de una racionalización, por decirlo de alguna manera, de un fenómeno que de entrada es absolutamente irracional. O, digámoslo así, se trata de una situación tan caótica, tan difícil, que la racionalidad puede llegar a describir algunos elementos subyacentes a esta condición, pero aún así habrán otros que no se pueden determinar, que son muy difíciles de determinar, que incluso en esa situación de incertidumbre aún la vivimos a pesar del inmenso bagaje que nosotros tenemos respecto a la descripción y análisis de la situación específica de la esquizofrenia. Bueno, muy bien. Cuando llegamos a la Edad Media, ya un poquito cerrando este paréntesis histórico, la esquizofrenia está fuertemente asociada a posesiones. El loco era un poseso. Y generalmente, pues al poseso, como ustedes bien lo saben, pues generalmente pues se le quemaba o se le purificaba de alguna manera, o se le aislaba. Que hay un invento que se hizo en la Edad Media que más o menos le llamó así como la silla de la tranquilidad. Y esa silla de la tranquilidad era pues cómo controlar, por ejemplo, ese lenguaje desinhibido del loco, ese lenguaje cruel, hiriente, extrañísimo del loco. Cómo controlar su tendencia a la agresión, cómo controlar su tendencia a hacerse daño a sí mismo, cómo controlar su desinhibición respecto a su cuerpo, cómo controlar todas esas situaciones. En la Edad Media no hubo otra sino amarrar, distanciar, alejar. Bueno, es algo muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, el confinamiento, el aislamiento, en fin. A medida que entraron todas estas revoluciones científicas y la explicación racional y matemática del mundo,
y la configuración del positivismo y el método de la física, esto también fue permeando los saberes socioculturales, entre ellos también la psiquiatría. Y por esta razón nosotros comenzamos a construir, no sin ignorar los elementos del pasado, o sea, las clasificaciones, las diferenciaciones que hay, los signos que son inherentes a una patología, los fuimos, llamémoslo así, incorporando a este saber específico de la psiquiatría. Incluso, a pesar de las circunstancias que rodean la psiquiatría respecto a los tratamientos, por ejemplo, quitar una parte del cerebro, por ejemplo, las electrocuciones, por ejemplo, los ahogamientos, que eran técnicas de trabajo con el loco, entre comillas. La, la psiquiatría también se forjó como un elemento para consolidar tratamientos específicos. Y aquí hay una particularidad de la psiquiatría respecto a otros saberes que también tienen como principal objeto este tipo de patologías, como la psicología social, incluso como la antropología, incluso también como la filosofía, estas disciplinas o ciencias. Y es eh, cómo hacer que en el orden químico, por decirlo de alguna manera, se pueda dar respuesta a esas situaciones que son difíciles y críticas. Esa es una de las características, llamémoslo así, que dieron lugar a la emergencia o el desarrollo de la psiquiatría. Ahora bien, ya voy cerrando y vamos a ver cómo intentamos encarar los demás asuntos. Cuando nosotros en estos campos se dieron lugar a estos desarrollos médicos, eh, se dieron, bueno, podríamos hacer una síntesis de esta cuestión, pues podrían determinarse algunos elementos, que es lo que conocemos hasta el momento. Uno, la esquizofrenia tiene que ver, por ejemplo, con algunas anomalías de orden neurológico, con algunas, llamémoslo así, características específicas en la estructura general del cerebro, con la herencia, con mecanismos o estructuras medioambientales, con la cultura, con lesiones incluso también físicas y cosas por el estilo. Y un gran desarrollo al interior de la psicología que también estuvo acompañada con otros campos de saber como la bioquímica, fue el desarrollo de ciertos medicamentos. Esos medicamentos que nosotros llamamos de primera generación dieron respuesta a esa clasificación que también se da para otras patologías al interior de estos desarrollos de la psiquiatría entre síntomas negativos y positivos. Y en esa circunstancia nosotros, digámoslo así, se buscó alterar en alguna medida a través de la intervención de los medicamentos de primera y sobre todo de segunda generación frente a todas estas condiciones inherentes, por ejemplo, a la esquizofrenia, que son, por ejemplo, los delirios y las alucinaciones, la dificultad para el vínculo con los otros, el lenguaje desorganizado, la conducta agresiva, la ideación suicida también, todos esos elementos a través de la condición, a través de la implementación de medicamentos, todo un bagaje que más o menos comenzó a finales del siglo XIX y que se ha consolidado más o menos en los últimos 30 o 40 años. Sin embargo, a pesar de todos los tratamientos, no solo a nivel farmacológico, sino también a través del sistema terapéutico, de trabajo social, de psicología y acompañamiento, de reincorporación a la vida social y laboral. La esquizofrenia es en la condición actual y diríamos que sería como uno de los grandes, llamémoslo así, retos de la psiquiatría y también de la filosofía. Es una condición que no puede resolverse por completo. Una vez producidos los elementos propios de esta condición, no se puede como que retornar. Hay un evento crítico y el evento crítico es como un camino, un callejón sin salida. Yo diría, así a grandes rasgos, que aquí vendría el punto de convergencia entre filosofía y psiquiatría. ¿Cómo una afecta a la otra? A partir de la circunstancia de la esquizofrenia. La filosofía generalmente es una reflexión sobre lo humano, visto como una totalidad que es histórica, una totalidad que es cultural, que es psicológica,
qué es material o corporal, qué es política, social, económica, etcétera. Y visto todo eso en conjunto, la filosofía trata de reflexionar sobre la condición humana en sentido de la articulación de todos estos elementos. Por eso también el tema de la locura o de la patología mental es supremamente clave a la hora de determinar cuáles son los elementos subyacentes o inherentes a la condición humana. Esa es una primera interacción entre filosofía y psiquiatría. Entonces, ¿qué es lo que determina lo humano? ¿Qué es lo que lo define? ¿Qué es lo que determina su existencia? ¿Qué es lo que determina su historicidad, su vínculo con nosotros? Y a su vez, la psiquiatría genera muchas, y sobre todo la condición de la esquizofrenia y de otras patologías mentales, por supuesto, genera un cuestionamiento muy fuerte a la filosofía. Casi que la filosofía podría quedar desarmada en varios elementos. Uno, la esquizofrenia hace la psiquiatría hace una elucubración para tratar de clasificar, determinar vías de tratamiento, diferenciación entre tipos de patologías, cosas por el estilo. Y tratar de resolver esta situación porque puede llegar a ser muy desestructurante, muy difícil. Intentar hacer que la persona que se halla en esta condición intente ser funcional, aun cuando a veces ya prácticamente no se logra, pero bueno, en eso de pronto las mujeres tienen más éxito que los hombres. Cabe la aclaración. Bueno, ¿y cómo afecta esta condición el desarrollo, digámoslo así, de las reflexiones de la filosofía? Voy a proponer algunas. Entonces, hay tres elementos que son claves no solo en la esquizofrenia, sino también en otras patologías. Y uno es que hay una afectación significativa en términos del pensamiento y el lenguaje, en términos de la conducta y en términos de los afectos, de la sociabilidad. Digamos que habría como una especie de afectación significativa en estos tres elementos o dimensiones de la vida humana. ¿Y cómo se manifiesta esto? Uno, en la condición de la esquizofrenia no podríamos hablar en propiedad de identidad o autoconciencia. Si hay un autor o hay muchos autores en la filosofía que hablan de este elemento y que lo van a anclar fuertemente al concepto de reconocimiento, por ejemplo, o al concepto de empoderamiento o al concepto de autonomía, la esquizofrenia genera un reto inmensísimo frente a esa conceptualización. Prácticamente uno de los asuntos fundamentales de la filosofía es considerar lo humano como un proyecto, como libertad, como realización, como progresión, como avance, como realización, como autoconciencia, afirmación de sí mismo, como una manera de encontrar el sentido en el mundo a través del reconocimiento de un yo con sus intereses, sus sensaciones, sus planes, sus objetivos, sus rutas, su historia, su destino. Ahora bien, la filosofía tiene ese pequeñísimo problema, que la condición de la esquizofrenia hace que el individuo no podríamos hablar en última instancia de ni autoconciencia, ni identidad, ni el vínculo yo-otros. ¿Mm? Esa es una primera problematización, o sea, como si la psiquiatría le colocara un interrogante a estos planteamientos de la filosofía respecto a la identidad, la autonomía y la individualidad. Un primer interrogante. Si tú ves al paciente, pongámoslo entre comillas, te vas a dar cuenta que es muy difícil hablar de eso, quizás, de autoconciencia, de libertad, etcétera, etcétera. Bueno, viene un segundo reto que vendría de todo el análisis que se hace en la psiquiatría y de la condición de la esquizofrenia en específico hacia la filosofía. ¿Cuál sería? Y es en qué medida la irracionalidad humana es el factor determinante. La filosofía hace una no todas, ¿no? No todos los sistemas o planteamientos autores, pero sí una buena parte del pensamiento occidental hace una defensa casi que irrestricta de la racionalidad. El uso de la razón es el signo fundamental y la condición de posibilidad de la libertad, la condición de posibilidad de la autonomía, la condición de posibilidad de la autodeterminación.
La razón, el uso de la razón es la garantía de la libertad. Y ahora bien, ¿cómo hace uno, sí, para que, digámoslo así, en la condición de la locura, sin, sin dejar de lado que muchos de nosotros estemos muy cerca de ella, no lo tomen a mal, por favor, ¿cómo hacemos para que esa condición irracional, esa mezcla de sentimientos, instintos, emociones, contradicciones, etcétera, etcétera, ¿sí? Nos permitan hacer que la razón tenga preponderancia? Si la mayor cantidad de los elementos que definen nuestra vida son instintivos, emocionales, impredecibles, como lo es el loco, ¿cómo hacemos para que él pueda tomar la vida en sus propias manos? ¿Mm? O sea, hacerse cargo de, o sea, construir un proyecto de vida, realizarse. En última instancia, el loco es un enemigo del mundo en alguna medida. Es alguien que le dijo no al mundo, no a eso. Él dice, esos están más locos por querer tener cosas, cumplir con un trabajo, realizar ciertos proyectos, ¿sí? Ponerse muchas máscaras antes de salir a la calle. Bueno, claro que ahorita ya no se puede. ¿Cómo esas personas hacen eso y el loco, consciente o más, lo más seguro, inconscientemente, no llega a esa situación? La niega en esos pequeños espacios de lucidez. Bueno, la irracionalidad. Ese es otro de los elementos fundamentales que desde la psiquiatría nosotros no, hacia la filosofía generaría un gran cuestionamiento. Hay un tercero que me parece a mí que es muy, muy, muy interesante que pudiéramos reflexionar y discutir a continuación. Es, bueno, hombre, pero ¿cómo hacemos nosotros para identificar el vínculo con el otro? Hay una especie como de déficit, de, llamémoslo así, decadencia del vínculo con nosotros en la condición de la esquizofrenia. ¿Por qué? De pronto porque ya el individuo en esta condición tiene ya con quién conversar. O sea, se mira al espejo y él ya tiene un interlocutor, él ya tiene amigos. Como dijo alguna vez el poeta francés Rimbaud, yo es otro. Entonces, otro cuestionamiento muy fuerte de toda esta reflexión de la psiquiatría y de la condición de la esquizofrenia hacia la filosofía es la reflexión sobre la otredad. En la filosofía, sobre todo contemporánea, nosotros hablamos muchísimo del reconocimiento y la conciencia de la otredad, del reconocimiento, la aceptación, la acogida del otro. Y hay muchas filosofías que hablan sobre eso, desde el multiculturalismo, desde el vínculo entre individuo y sociedad, etcétera, etcétera. Pero en esta condición de la conciencia del yo y el otro no opera muchísimo la condición misma de la esquizofrenia, porque ya no es un salir de sí, porque el individuo en esa condición no tiene necesidad de salir de sí, no tiene esa necesidad. Él ya encuentra en el mundo alterno que creó todos sus vínculos posibles. Esa es otra situación sumamente complicada respecto a esta circunstancia. Ahora bien, voy a terminar este paréntesis con una última reflexión en la cual también quisiera incorporar la vivencia personal de ser familiar y eventualmente cuidador de una persona con esquizofrenia. Y con esto quisiera, digámoslo así, cerrar un poquito el paréntesis para terminar ya con la parte de esquizofrenia, bueno, de filosofía, arte o literatura y psiquiatría. Hay otro elemento fundamental que es la parte afectiva, que me parece a mí y que se deriva precisamente de la conciencia de la otredad. La afectividad es muy, muy dura en la cuestión de la esquizofrenia y si me permiten una interpretación personal, diría que es muy difícil porque así como los que parecemos normales, somos ambiguos, impredecibles, extraños, eh, contradictorios, diríamos que estas características o cualidades se exacerban en la condición de la locura, en la esquizofrenia. O sea, para ser más sintético, en la esquizofrenia no hay términos medios.
O sea, para la cuestión de la esquizofrenia no sirve el justo medio aristotélico, nada de eso de que la conducta moderada, nada, no. Eso no sirve, o sea, disuadirlo de que por favor compórtate de una manera más tranquila. De pronto con el tiempo y la cronicidad de la enfermedad que permite cierta, llamémoslo así, cierta estabilidad. Pero en esos primeros 5 años, incluso no lo digo por experiencia personal, sino también los estudios, los primeros años, que son como fases críticas, esta oscilación agreste, ¿sí? Entre el aplanamiento afectivo de los sentimientos, el no parecer como un sujeto que, parecer un semicadáver, a un sujeto en extrema efusividad, en extrema sensibilidad, es una condición recurrente en la esquizofrenia. Entonces pedir autocontrol, autorregulación, es sumamente difícil. ¿Con esto qué quiero significar? Que el aporte de la filosofía respecto a la psiquiatría tiene que ver con la manera en que se afronta la situación, porque no solo se afronta por parte de la misma persona, se afronta también por parte de las personas que dicen amar a esa persona, que dicen amar a esa persona que se encuentra en esta condición. A veces, en el vínculo de la situación, uno diría varias cosas. Primero, que ahí opera cierto grado de resignación. Es un camino de no retorno. Afortunada o desgraciadamente, la verdad, no sé, pero es un camino de no retorno. Y a veces usted podrá visualizar excesos, ¿sí? Pasos agrestes de un punto a otro, de extrema sensibilidad o de extrema insensibilidad frente al mundo, frente a los otros. Y es algo que en la convivencia misma eh, ya es muy difícil de lidiar, muy difícil de resolver. Y en este punto entonces quisiera indicar algunos elementos de lo que podría decirle la filosofía a la psiquiatría en la condición contemporánea. Y es uno, es muy difícil hablar en última instancia, tendríamos que reconfigurar este saber. Si es que de hecho el saber de la filosofía no es un gran manicomio, porque uno puede decir que Platón fue un gran loco, chiflado. Hasta el mismísimo Aristóteles. La filosofía está plagada de locos, plagada, es un gran manicomio, grandísimo manicomio. Diríamos que prácticamente la filosofía es la locura del concepto, la esquizofrenia del concepto. Y así hay muchos autores, y de hecho cuando los autores son más sistemáticos, o sea, cuando quieren interpretar todo el mundo, todas las cosas del mundo, son más locos aún y por lo tanto mucho más peligrosos, porque de entrada podríamos decir que en la locura reside una peligrosidad muy elevada, una peligrosidad donde el individuo constantemente está convirtiéndose en víctima de sí mismo y de paso también puede arrastrar a otros. Bueno, más allá de eso, creo yo que una de las funcionalidades de la filosofía, porque en última instancia, pues la filosofía puede sugerir algunos elementos respecto más bien no tanto al qué, porque pues yo diría que la locura desde el punto de vista del qué es la locura, qué es la esquizofrenia, diría yo que es una condición de la existencia, algo parecido a como cuando tú estás en una habitación oscura, no encuentras y hay como una ventana, un ventanal con cierto grado de luz. Tú intentas salir y intentas encontrar la salida. No puedes. Vas hacia la ventana y ves que las personas pasan, uno que otro te mira y tú intentas hablar para que te ayuden a salir, pero nadie te escucha. Esa sería como a grandes rasgos, si me permiten una apreciación personal, la condición inherente de la existencia. Es como una esquizofrenia, la locura es una especie de negación del mundo, pero es una negación del mundo por exceso de sensibilidad frente al mundo, por una, por tener los poros muy abiertos. Perdón por ser tan metafórico y dirán que ya eso es un signo de esquizofrenia, ser tan metafórico. Bueno, pues lo acepto. En esa circunstancia, pues, sigo la reflexión. Entonces, la condición de la esquizofrenia es una condición de la existencia. Si pudiéramos hablar desde cierto grado desde cierto lenguaje filosófico, una condición ontológica,
una condición en la que se reconstruye un sentido frente al mundo, pero no es un sentido que tú puedas delimitar conceptualmente. Es un sentido ambiguo, confuso, contradictorio, melancólico, triste, ¿sí? Eh, impredecible, circunstancial y terriblemente transitorio. A veces el loco cree que ya está muerto. Mi familiar a veces comenta eso. Digamos, por ejemplo, y que quede entre nos, comenta, por ejemplo, cuando ella murió hace un año. Ella dice, yo, sí, yo estuve muerta hace un año y es una embarrada que, sí, es una embarrada estar encerrada en este cajón, pero menos mal ya pude volver. ¿Mm? Entonces, imagínese esa conciencia frente a la muerte. Es una conciencia disruptiva, quizás, es una conciencia extraña, confusa frente a la muerte. Mejor dicho, la locura es una conciencia exacerbada del mundo. Pero ¿en qué consiste esa conciencia exacerbada del mundo? En una conciencia de extrañeza, o sea, de un no saber qué, un no saber cómo, un no saber a dónde ir, un no saber qué hacer, un no querer ser, un querer estar lejos y a la vez cerca, un querer irse y a la vez un querer volver, un querer quedarse, un querer fugarse, un querer que las otras personas no lo abandonen a uno, un querer que las otras personas sigan con uno. Esa es la condición que uno podría decir desde la filosofía respecto a la esquizofrenia, más allá de lo que se haya dicho, por ejemplo, desde la fenomenología, que habla de la cuestión del lenguaje y de la conciencia intencional, que pues obviamente no opera en la esquizofrenia, desde las teorías del lenguaje, la filosofía analítica y cosas por el estilo, y desde lo que se llama ahorita filosofía de la mente, como una condición de la existencia humana, ¿no? De nuestra existencia, pongámoslo en esos términos. Y esos son como los elementos que, digámoslo, en última instancia, permean la filosofía y la psiquiatría en este momento. Y hay un punto final que me gustaría comentar. No sé si de pronto ya los estoy aburriendo. Si quieren, me levantan la mano y me dicen, sí, ya pare, por favor, ya no más chifladuras. Entonces termino. Bueno, pero ya voy a terminar. Alguien que me diga algo, por favor, porque si no voy a sentir que estoy hablando solo. Bueno, No, profe, acá estamos, acá estamos. ahí están. Ah, perfecto, listo. Ya me iba asustando. Bueno, listo. Entonces, espero que haya sido, que esté siendo de su agrado la reflexión que les estoy comentando. Ahora bien, voy a terminar con un elemento que me parece clave con respecto a la condición de la esquizofrenia. Y es que, digámoslo así, todos nuestros esfuerzos por comprender, hacer explícito, explicar un fenómeno que es una de las características de la ciencia, de las ciencias, tiene mucho valor y tiene mucho significado a la hora de lidiar con una situación como la locura. Si no existieran esas medicaciones que nosotros utilizamos en la actualidad, pues obviamente la, la situación crítica de una persona con esquizofrenia pues se vuelve crónica, de largo aliento. Y el riesgo y el peligro es latente. No es latente, es inevitable. Y ahí de pronto falla un poquito esa corriente de la antipsiquiatría que decía que la locura solamente era una forma de racionalizar y entonces al loco había que abrirle las puertas y dejarlo sano, dejarlo tranquilo, porque a la hora de lidiar o estar con él, de estar con la persona, de convivir con la persona, hay riesgos muy, pero muy altos, porque el autocontrol, porque en la esquizofrenia no se podría hablar de autocontrol, de autorregulación, a no ser que exista algún tipo de acompañamiento. Y en esto operan significativamente, positivamente, no solo la psiquiatría, sino otros saberes como el trabajo social, como la psicología, como la misma medicina general o medicina interna, como otros saberes conexos que se van integrando. ¿Para qué? Para tratar de lidiar con, para tratar de generar cierta aceptación. Aceptación que permite acompañar, que permite aceptar ciertas condiciones y permite también que se busque cierto grado de aceptación por parte de la comunidad
porque pues podríamos hacer de cuenta que la esquizofrenia es como la lepra también, genera implicaciones de desprecio, aislamiento muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. Incluso se podría pensar que hasta la locura es contagiosa, pero pues hasta cierto modo no lo es y también un poquito el acompañamiento, el estar con, implica también entrar en un mundo alterno, entrar en un mundo donde interactúan de forma difusa la imaginación, la memoria, el pensamiento o la racionalidad. Y esos tres elementos se amalgaman y de tal manera que usted no sabe identificar si la persona, no se sabe identificar qué es lo que está reportando la persona. No se sabe. Parece una especie de enigma y es difícil el afrontamiento de esa circunstancia. Con esto, ¿qué quiero significar finalmente? Que todas estas reflexiones frente a la caracterización neurológica, neuroquímica, psicológica, sociológica, filosófica también, de la locura o de la esquizofrenia, genera una gran crítica frente a la situación o la condición contemporánea, frente a lo que nosotros somos ahora y lo que estamos siendo en este momento, frente a la dificultad que implica la soledad, el silencio, la lejanía. No, no, si no estoy mal, creo que era Oscar Wilde que decía que una situación muy difícil es vivir en el mundo. A veces vivir en el mundo es difícil, es complicado porque usted tiene que ponerse muchas máscaras, usted tiene que ser hipócrita, tiene que ocultar ira, enojo, desagrado y hacer buena cara, saludar bien aunque esa persona te caiga mal, cosas así. Y eso nosotros lo llamamos ser normal. Imagínense, ¿sí? Y a veces vivir en el mundo es complicado, es extraño, es una gran mascarada, es difícil y es incluso hasta repugnante. Pero estar fuera de él, dice Oscar Wilde, es una tragedia. Esa es la tragedia de lo que nosotros quizás estamos viviendo un poquito de esa prueba de lo que significa el distanciamiento, el alejamiento, la soledad del loco, la soledad del esquizofrénico. Algo nos están dando de ese cocinado. De pronto porque pues nosotros resolvimos la situación con confinamientos, con censura, con silenciamiento, no, no hay que hablar de esas cosas. La familia es de locos, pero no le vaya a comentar a nadie eso. Y aquí ya hay 105 personas, entonces que quede entre nos, no me ayuden a dañar el trabajo. Hay cosas que son así, digámoslo así, que nos contribuyen a una crítica del presente, a lo que nosotros somos ahora. ¿Qué manicomio o quién está más loco? Se podría uno preguntar en estas circunstancias del presente y del presente antes de la pandemia, antes de. Decía Pascal que el gran error, no, o la gran dificultad de los seres humanos es cuando no saben estar solos en su habitación. O que el gran error de los seres humanos es cuando no saben estarse quietos en su casa. Esa condición del sujeto aislado es condición inherente del esquizofrénico, una condición inherente del loco, una especie de ser anárquico, una, el orden establecido, un sujeto que cuestiona toda convicción que pudiéramos considerar sagrada, inamovible, intocable. Ese plan de creencias son también otra forma en la que el loco hace un cuestionamiento tremendo, muy fuerte respecto a esa adhesión y a la funcionalidad de nuestras creencias. Quizás nuestro peor error también es que nos hemos adherido fuertemente a una serie de creencias que también nos han dañado de manera muy significativa, que se han convertido en dogmas y mecanismos prácticamente incuestionables. Esa es una de las cuestiones que también podrían servir en ese canal de comunicación entre la filosofía y la psiquiatría. ¿De qué forma esta condición y los elementos con los que contamos ahora, que a propósito son muchos, nos permiten hacer una autoevaluación del presente? Y en ese sentido podríamos decir que estamos filosofando o estamos reflexionando, dejémoslo así más que filosofando, cuando hacemos conciencia de nuestras locuras, cuando hacemos conciencia o reflexionamos sobre nuestras contradicciones, nuestras ambigüedades,
nuestra crueldad o insensibilidad. Ese es otro de los elementos y quizás la crítica pueda convertirse en un consuelo y también una manera de aceptar que entre nosotros que creemos o que estamos medianamente cerca de esos conceptos construidos culturalmente de normalidad y el loco o el esquizofrénico, hay algún elemento en común y que estamos más cerca de ella que de lo que en cualquier otra circunstancia, que la locura o digámoslo así, esta condición disruptiva, difícil, compleja, ambigua, contradictoria, etcétera, etcétera, es también una manera que nos determina, un modo en que nos determinamos. Y digámoslo también que la filosofía puede proveer desde ciertos planteamientos, desde ciertas construcciones de conceptos, algo de consuelo y de aceptación y de comprensión y necesidad frente a la persona, sin intentar modificar, porque el loco es inmodificable. El esquizofrénico es inmodificable, a no ser que, bueno, pongamos unos matices en la afirmación que acabo de hacer. El tratamiento farmacológico ya me tiene un poquito en un terreno que no es el mío, pero pues que he leído solo así de pasadita. Los estudios que hablan sobre los tratamientos farmacológicos indican que estos generan y por eso mismo podrían ser también significativos y pueden atenuar algunos elementos difíciles, complejos de la situación. Eso es, digámoslo así que en última instancia la reflexión tanto de la filosofía como de la psicología, de la psiquiatría, perdón, y de saberes conexos es que habrán elementos que podamos intentar comprender, explicar, pero habrán cosas que estarán fuera de nuestro alcance. Y quizás la condición de la esquizofrenia, la locura y otras patologías mentales nos indican eso, que habrán cosas que podrán depender de nosotros, que podremos encarar, que podremos atender, fortuna, y resolver. Eso no significa que eh, se tenga todo bajo control. Y habrán cosas que no dependerán de nosotros. Este mediar entre lo que depende y no depende de nosotros, y en eso estoy hablando del estoicismo, es la garantía para alcanzar cierta paz, o para lo que los pensadores orientales llaman cierta tranquilidad, cierta paz. Bueno, yo no sé si quieren, seguimos y me pronto faltarían algunos temas relacionados con la cuestión de la irracionalidad, la cuestión del arte, eh, que yo tenía aquí trabajando hace un ratico. Y si tienen pregunta, me encantaría escucharlos, me gustaría escuchar a viva voz, o no sé si de pronto leo aquí algunos mensajitos que dejaron aquí, o si quieren paso a leer el que quisiera dedicarles, que yo escribí hace, pues lo he trabajado en estos días desde hace un tiempito ya, camellándole a esta cuestión. Entonces, ustedes dirán, estoy a su disposición, si quieren podemos seguir hablando sobre algunos otros elementos de la filosofía, por ejemplo, el concepto de idea y cómo eso se relaciona con la psiquiatría y la esquizofrenia. Eh, ¿Cómo podríamos hablar del concepto de la irracionalidad y de la condición estética? No sé, doy la palabra, perdóneme si me extendí mucho, perdón si de pronto fui un poco contradictorio y ambiguo o muy por encima. Entonces, muchas gracias y si quieren puedo seguir a la lectura. Ustedes mandan. Vale, profe, entonces, bueno, yo creo que podríamos hacer un lapso acá para poder hacer preguntas, discutir un poquito lo que hemos venido hablando y ya más adelante su merced puede proseguir con el texto y con base en ese podemos también hablar otro ratico, no sé qué le parezca. Lo que ustedes me digan me parece perfecto. O sea, yo estoy aquí. Bueno, yo he visto acá, veo unos mensajes. Espérate a ver si los logro ver. Aquí hay unos comentarios. Dice, dice acá una corresponsal, dice acá, un paciente con esquizofrenia presenta el inicio, no, no, Que siga. autopsiquia. Autopsiquia, bueno, no sé qué dice acá, no sé si de pronto me la podrían repetir, se llama Juliana Román.
Si alguien quiere comentar algo, yo con muchísimo gusto estoy aquí, bueno, y con muchísimo gusto podemos seguir dialogando sobre este nexo entre lo uno y lo otro. Aquí dicen que no estoy alucinando, que aún siguen ahí. Ah, perfecto, muchas gracias por ayudarme. Bueno, muy bien. No sé, ¿alguien quiera comentar algo? Ah, No sé si de pronto quieran algunos elementos o preguntas respecto a la esquizofrenia específicamente. Vale, profe, profe, pues, dale, Claudia Patricia, tienes la palabra. gracias, profe. Buenas noches y gracias por la invitación. Listo. Profe, solo quería hacer una pregunta. ¿Uno podría entender a una persona en esa situación cuando está en estado de depresión? O sea, que no quiere, que se sale de sí, que no quiere saber del mundo, aunque no esté declarado esquizofrénico. Bueno, ahí yo pediría la ayuda de un poquito de las personas que están aquí de psicología. La doctora Elsa Fernanda Ciabato de pronto puede dar alguna respuesta frente a esta pregunta que es muy difícil. Yo lo podría responder desde el campo específico de la filosofía y de la experiencia personal. Una, yo creo que una de las condiciones más delicadas del mundo contemporáneo es eso que nosotros llamamos depresión. Hay un filósofo coreano que afirma que la depresión es una derivación del exacerbado narcisismo del sujeto o del individuo contemporáneo. El sistema educativo, los cursos de autoayuda, todo lo que tú quieras, están ahorita centralizados en reafirmar y reforzar el yo. Los cursos de autoestima que tienes que valorarte, valórate más, tú eres único en el mundo, tú eres la última Coca-Cola del desierto, etcétera, etcétera, tú eres especial, único. Tienen un doble rostro, un doble filo. Pueden ayudar al individuo a reconfigurarse a sí mismo y, digámoslo así, eh, revalorar propósitos y reencaminarse. Pero a la vez hace que el individuo eleve su excesivo aprecio de sí, que ya de pronto es muy excesivo, ¿m? Y fácilmente caiga en la frustración. Esa es una de las grandes dificultades. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Lo que yo he leído en términos clínicos sobre esa cuestión, ahí sí las personas que de pronto sepan un poquito más, les pediría el favor de que me ayuden. Lo que tengo entendido es que eh, una condición depresiva, eh, si no es, digámoslo así, atendida o acompañada digamos, de forma pronta, con prontitud, eh, puede ser muy, muy difícil después, muy complicada. Quizás nosotros podamos entender algo, yo a veces digo, ¿no? Por ejemplo, en las fases iniciales de la esquizofrenia se habla precisamente de fases de depresión y en esas fases de depresión se determina que hay oscilaciones y una oscilación sería en que el individuo puede pasar fuertemente de un excesivo aprecio de sí mismo a un desprecio de sí total, ¿m? Que es donde entra ahí la cuestión de la depresión. Es decir, que la depresión está fuertemente anclada a una conciencia de frustración. Y cuanto más elevado el ideal, cuanto más elevados los proyectos de vida, las exigencias que el sujeto hace sobre los jóvenes, sobre todo el mundo en gran medida, más posibilidades hay en la frustración, mayores dificultades hay con respecto a la frustración. Entonces, me parece a mí que ahí hay una cuestión que nos podría servir, que se hace desde la filosofía, pero que también se aporta muchísimo desde la psiquiatría y la psicología. Entonces, eso también tiene que ver con algo que se llama como funcionalidad de las creencias, si no estoy mal, pero pues esos son temas que pues no conozco muy bien, tiene que ver como con el grado de efectividad o de potencia o de injerencia que tiene una creencia en nuestra vida. Se podría entender y es necesario pedir ayuda, obviamente, y saber en qué dio lugar y cómo acompañar y cómo reconfigurar y cómo volver a armarse, ¿no? Porque en última instancia esa es nuestra vida, ¿no? En resumidas cuentas, es una lucha diaria, cada día es una lucha diaria, cada día nos estamos jugando la vida, nos la jugamos, así estemos en este momento, en esta condición, nos estamos jugando la vida y nos jugamos la vida para que quizás otros tengan posibilidad, espacio o lugar.
El problema del mundo contemporáneo es su excesivo ensimismamiento. El individuo solamente se autorreferencia y cree que sus luchas solamente son para poder tener tiempo después, para poder hacer los viajes, para poder comprarse el otro carro, para poder terminar el doctorado, pero, pero no hay una conciencia respecto a que, hombre, estoy aquí porque es posible que es necesario que se le dé lugar a un otro. Nuestro sacrificio en este momento está hecho para darle un lugar a un otro. Esa salida de sí mismo es para mí el principal combate de la depresión. No sé si de pronto alguien quiera... Ay, venga, aquí hay otros corresponsales. No sé si quieran seguirme preguntando o si quieren su merced, leo ¿los qué? Eh, es que aquí hay una palabrita que utiliza una compañera que se llama Juliana Román y dice autopsiquia. La verdad, no sé a qué se esté refiriendo con eso. Perdón por mi ignorancia. Pues si me pueden ayudar un poquito con esa cuestión. Felipe Ospina dice, parece entonces, profesor, como dice Deleuze, que la literatura en tanto delirio es una enfermedad que provee salud. El poeta provee salud. Uf. Sí, de hecho uno dice, digámoslo así, que la escritura es catarsis. La escritura, incluso el arte, ciertas actividades llamémoslo así, del espíritu, son manera de hacer terapia. Son maneras de no caer al abismo. Lo digo no solo por la experiencia personal, sino también por la experiencia compartida. Eh, la manera de encontrar formas de solventar y de resistir y de hacer frente a esta circunstancia de la esquizofrenia, la locura o de otras patologías, la melancolía, la tristeza, qué sé yo, la depresión, bueno, tantas cosas que pasan ahora están relacionadas con la manera en que el individuo pueda encontrar una salida a esos estados. La poesía es materialización de la ira, de la inconformidad, de la melancolía, de la ausencia, del olvido, de la degradación de sí, del paso del tiempo, del vínculo con los otros, del amor, la transitoriedad, los afectos, de dejar pasar. Y por eso mismo la literatura y en específico la poesía puede convertirse en un antídoto significativo. De hecho, muchos locos, y ahorita si quieren les leo algo, tiene que ver precisamente con eso. Em, sí, la relación con filosofía y psiquiatría tiene que ver con la condición de la existencia. Y en unos aspectos nosotros hablamos sobre, llamémoslo así, mm, con la reflexión en torno a lo que determina la existencia. Esa sería más o menos la cuestión. Ah, uy, aquí hay una pregunta bacana. O no sé si alguien quiere hablar, o leo las preguntas que están acá. No, bueno, voy a leerlas acá y luego le damos tiempo a la cuestión a ver si podemos charlar. Dice acá, ¿cómo, Jorge Rincón, cómo, no, qué literatura podría recomendar para los cuidadores que pudiese ayudar en esta cuestión de la resignación? Qué pregunta tan bacana. Yo diría lo siguiente, que hay literaturas que están centralizadas mucho en el yo. Hay una de las grandes dificultades de la literatura y del pensamiento occidental, salvo en algunos autores y en algunos textos, es la autorreferenciación. Es todo el tiempo el ensimismamiento. Y eso comienza más o menos en San Agustín. Entonces, Dios está en mí, entonces el sujeto hace introspección. Y toda la reflexión respecto a la individualidad y al sí mismo. Entonces, el sí mismo se configura como realidad fundante de todo, como la medida de todas las cosas. Y de ahí sale de sí para encontrarse con un yo. Pero la consecuencia negativa de esta manera de pensar ha sido la exacerbación de la individualidad, la exacerbación del sí mismo, la exacerbación del yo, la positividad del yo, utilizando términos del filósofo coreano Byung-Chul Han, la exacerbación del sí mismo. Ahí está una de las grandes dificultades. No es que no esté mal no hacerlo, es que sí. El problema es el grado de esa conciencia. Ahora bien, hay
textos, yo no sé, recomendaría algunos que podrían servir para intentar, llamémoslo así, lidiar con la circunstancia no solo respecto a uno mismo, sino respecto a los otros. Si tienes familiares, amigos, compañeros o compañeras de vida, lo que sea, ¿sí? Que podrían contribuir. Hay una filosofía, bueno, hay unos autores que dirán que no es filosofía, que eso es religión, pero bueno, digamos más bien que hay sistemas de pensamiento que podrían contribuir muchísimo en eso. Uno es una derivación del budismo zen, otra que tiene que ver con los textos del taoísmo, otro que tiene que ver con la literatura, por ejemplo, japonesa, china, hindú, con la literatura africana y la literatura indígena, que en última instancia descentran al yo, lo diluyen en alguna, hasta cierto grado, lo diluyen y lo controlan. Controlar al yo, sostener al yo, por contenerlo, implica también generar una conciencia frente a lo que está fuera de mí, pero que también soy yo mismo, la naturaleza, los otros, el tiempo, las circunstancias, el azar. Entonces creo que esas literaturas sirven muchísimo. Son casi que terapéuticas, son una manera de hacerle, de ponerle un poquito de freno al orgullo, a la vanidad, a la vanagloria que a veces nosotros utilizamos mucho a través de las redes, a través de nuestras hojas de vida. Mira todo lo que hacemos, mira todo lo que hemos escrito. Hay que tenerle muchísimo cuidado a eso, porque de ahí a una patología como la depresión, a una condición difícil como la de la esquizofrenia, qué sé yo, eh, y otras patologías, no hay sino un pequeño paso, un pequeño, muy pequeño paso. Hay otra pregunta que me pareció muy bacana aquí y quisiera eh, darle una respuesta rápida. Dice acá, ¿cómo se entiende desde la filosofía en los delirios y las alucinaciones? Hay una reflexión desde lo que se llama ahorita como filosofía de la mente o antropología del cerebro de un autor que se llama Roger Bartra, que indica que una alucinación es como un mecanismo de falsa percepción y en eso es muy parecido a la psiquiatría, a la psicología, es prácticamente lo mismo, casi lo mismo. Una alucinación es que el individuo ve efectivamente un dragón verde, hermano, lo ve. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? Escucha cosas, siente que alguien le dice algo, siente que alguien le dice vaya y haga esto, ¿sí? Efectivamente, esos son los mecanismos de alucinación. Falsas percepciones, ¿no? Generalmente los hemos definido de esa manera. En la filosofía sí ha sido muy fuerte la reflexión sobre el delirio. El delirio es, llamémoslo así, una idea fundante. Un delirio puede llegar a ser un dogma. Voy a utilizar un texto que me parece hermoso, que tiene que ver mucho con la locura y la patología mental, que es Contra el fanatismo de Voltaire. Voltaire dice, a menos dogmas, ¿sí? Menos problemas, menos dificultades. Y un dogma es un delirio. Digamos, por ejemplo, que tú crees que tú eres el pueblo elegido por Dios y que debes hacer todo lo posible para que los demás entren en el camino correcto. Hay unos que están encaminados y otros que no. Entonces ahí, por ejemplo, un delirio fundamental es el concepto de predestinación. Provenía de San Agustín, precisamente. Entonces se preguntaba, ¿será que Dios ya en su omnisapiencia sabe quiénes están condenados y quiénes están salvados? Si lo sabe todo, pues debe saber quiénes están salvados y quiénes están condenados. ¿Mm? Entonces ahí está la cuestión. Entonces dice, uy, esto es delirio y ese delirio en última instancia, mejor dicho, un delirio está fuertemente anclado en filosofía a un dogma. Es decir, a una convicción o a una idea que tú consideras sagrada, intocable, que nadie puede decir nada sobre eso. Nadie puede ponerte en tela de juicio esa situación porque es muy peligroso y de ahí a darnos machete, darnos bala, no hay sino un pasito muy pequeño. Sí. Entonces, cuanto más grandes los delirios, es decir, los dogmas, mayor la conducta de agresión, que es algo muy típico en la conducta del sujeto contemporáneo. La diferencia es que ahora hay multitud de dogmas y cada cual se encierra, se vuelve una esfera hermética donde no pasa ni el aire, en el que defiende cada cual su propio dogma. Y hay de aquel que intente cuestionarlo.
Eso es locura también. Esa es otra forma del delirio que se podría dar desde la filosofía. Una idea que nos, una idea que nos corroe, una idea que nos pudre. Eso decía Cioran. Cada vez que tú configuras una idea y esa idea se vuelve muy fuerte en ti, esa idea va a podrir partes de tu ser, la va a contaminar. Como en esa película que se llama Inception o El Origen, donde se muestra cómo una idea puede determinar la vida del sujeto y de paso la relación con los otros. Ahí está la cuestión del delirio. Hay otro punto que quisiera comentar ya de modo personal, y es que el delirio también puede ser una manera en que el concepto define o determina el mundo. O sea, la filosofía tiene una muy buena cantidad de ejemplos de lo que es un delirio. Voy a poner un ejemplo. En el mito de la caverna, no sé si se recuerdan ustedes que hay unas personas que están a la sombra, a espaldas de las personas y ven sombras, y entonces hay uno que voltea la cara y dice, ay, no, mire, ustedes están equivocados. La verdadera realidad, la realidad más real de toda la realidad es esta que está aquí, no las sombras que ustedes están viendo. Y entonces el otro le dice, no, 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 usted está equivocado, hermano. Y le hacen daño y bueno, en fin. Y esa separación que en Platón hay entre mundo sensible y mundo inteligible, ese mundo separado donde tú dices, yo no entiendo este objeto libro sin que este objeto que estoy tocando en este momento participe de la idea del libro. ¿Dónde está la idea del libro? Por allá en un mundo, ¿sí? Un mundo de algo como eterno, ¿sí? Que viaja en el tiempo y no perece. Eso es un delirio. Eso es un delirio. La filosofía está plagada de delirios, está plagada de formaciones o de configuraciones muy peligrosas, hay que tenerles cuidado. Bueno, hasta ahí, bueno, chévere lo que me comentan aquí, dice aquí sí, yo creo, aquí hay una pregunta muy interesante, bacanísima, dice, ¿hay ideas de la filosofía que causen conflicto en la psiquiatría? Sí, yo creo que sí, porque hay una que tiene que ver sobre todo con el confinamiento y con la racionalidad. Entonces, nosotros creamos una categoría típica, eso es reflexión a lo Foucault. Entonces, construimos un cierto tipo de sujeto que se amolde a la sociedad, que sea útil, manejable, controlable en espacio y tiempo. Un cuerpo dócil, denomina Foucault. Y el que no se adapte a él, o está enfermo, o va a la escuela, o lo que sea. Ese es el cuestionamiento que es de la filosofía se hace en la psiquiatría, que la manera en que se abordó esta circunstancia fue a través del confinamiento, el alejamiento, la agresión sobre el sujeto para crear cierto tipo de individuo. O sea que el concepto de esquizofrenia, por ejemplo, es resultado de ciertos vínculos del poder, más o menos así una interpretación burda de Foucault, ciertos vínculos respecto al poder que moldean o han servido para moldear cierto tipo de subjetividad. ¿Qué tipo de sujeto queremos? Ah, pues hombre, alguien que obedezca. El loco no obedece, no, no, no. Se toca encerrarlo, confinarlo, amarrarlo, sedarlo. ¿Mm? Y así crea un mecanismo para amoldarlo a la sociedad. Tiene razón en alguna medida, ¿cierto? Uno sí, claro, lo que hace es encarcelarse, amoldarse, etcétera, etcétera. Pero también hay dificultades, ¿no? Digámoslo así, en lo que yo comentaba sobre el trato que tiene que ver con esa situación. Bueno, dice acá, sí, 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 bueno, dice aquí, Juliana, no sé si sigo o paro. Buenas noches. Sí, hola. Disculpa, es que quisiera agregar algo con lo que estábamos diciendo en cuanto a lo de la psiquiatría filosofía. Y sí hay muchos, hay puntos en los que pues estos dos van a ir como por caminos muy distintos y van a criticarse en el uno del otro. Pero viéndolo, bueno, entonces estábamos viendo que hay una psiquiatría que es biológica, que reduce lo mental básicamente solamente a lo físico, a lo neurológico, a lo químico, ¿sí? Y la crítica principal, un poco desde la filosofía, es que esto reduciría y descontextualiza al cerebro y a la construcción del yo. Pues viéndolo un poco así, sí, tienen razón, demasiado. Sí, Pero pues claro, todo se claro. complementa lo uno con lo otro. Y en esta medida puede darse un abordaje muy completo de un paciente que tenga problemas de salud mental, uniendo fuerzas, por decirlo así. O sea, estaba como pensando la situación un poco y decía, bueno,
Si el psiquiatra tiene esta parte que es como el funcionamiento neuronal y químico, y el filósofo puede llegar a orientar o a participar un poco más activamente de ese abordaje, realizando una intervención más íntegra del paciente, quizás realizando sesiones de reflexiones sobre el propio yo y llevar a comprender un poco a ese paciente que está ahí, quizás nos lleve a hacer un manejo más completo y a hacer un conocimiento, porque sí estamos muy limitados en el conocimiento de este tipo de cosas, porque a fin de cuentas es algo que desconocemos, que no vivimos y que no sabemos, pero que sí lo juzgamos desde la barrera. Sí. Bueno, Ya, yo sí, diría gracias. que muchas gracias, Karen. A mí me parece que sí hay algo muy bacano. Son campos también que están en batalla, sin duda alguna. Em, pero nosotros oscilamos casi siempre entre la guerra y la paz. Ese es el amor, ¿no? Una oscilación entre la guerra y la paz y la guerra, etcétera, etcétera. Así es la vida. Entonces yo diría que también existen puntos donde se pueden crear mecanismos, yo diría no tanto de cura definitiva de la enfermedad, yo creo que eso va a ser, si la consideramos como una enfermedad, pues en filosofía pues no es una enfermedad, ¿no? Pues digamos que eso es un sujeto que está en otro molde y que cuestiona a la sociedad fuertemente y cuestiona su tiempo y cuestiona a los que lo rodean. Chéverísimo. El problema ya es la cotidianidad con el individuo. El individuo que empieza a hablar solo, el individuo que te dice me están persiguiendo, el individuo que dejó de dormir, el individuo que a mitad de la noche, cuando estás totalmente dormido, se acerca con un cuchillo y te lo pone en el cuello. Ahí está el problema, ¿sí? Entonces, me parece a mí la dificultad más dura de esa situación, ¿sí? Y entonces en ese momento yo pienso que ahí no se puede negar por completo el aporte del conocimiento de la psiquiatría, la bioquímica y cosas por el estilo, pero no será suficiente. Siempre habrán elementos que estén más allá de nosotros. Por contarte algo, llevar a un familiar a una cita de psiquiatría es solamente para prácticamente la transcripción de una fórmula. Pero si el psiquiatra le pregunta a la persona cómo te encuentras, pues hasta ahí llega la cuestión, porque la persona puede decir bien o no me hable y ya, ¿sí? Pero si tú dejas de hacer ese acompañamiento a través de la medicación, tú en 4 o 5 días verás a una persona muy peligrosa, no importa si es hombre o mujer, muy peligrosa. Entonces, ¿qué tal si hay un niño en la casa? Sí, yo lo viví en carne propia con un familiar que atacaba a otras personas. Entonces, ahí está la dificultad, ¿sí? Que se atacaba a sí misma. Entonces, ¿uno cómo hace? ¿Con razones? ¿Con silogismos? ¿Con conceptos? Ah, no te voy a decir que es autonomía. Como Kant dijo, no, no encaja la cuestión. Yo creo que sí se puede y hay elementos ahorita muy fuertes en la psicología, en el trabajo social, en la neurología también, que podrían contribuir. La filosofía sirve para entablar un diálogo, sobre todo la filosofía occidental, un diálogo, y un diálogo que pueda ser tolerante, comprensivo, generoso, que dé lugar al otro. Y eso sirve mucho a la hora de lidiar con alguien, con el diagnóstico. Pero también hay veces que no es conveniente hablar, no saber, callar. Y en eso sirve mucho la filosofía oriental. A veces hay momentos en que la mejor compañía es cuando tú no dices nada, pero estás ahí. Y eso en la condición de la locura o de la esquizofrenia termina con, termina dando un valor muy fuerte, la compañía y la presencia del otro. Eso es, me parece a mí. Eh, Dice acá, no sé, perdón, sí, creo que nos estamos alargando muchísimo y no sé si pues trato dice acá, autopsiquia quiere decir que el paciente es incapaz de identificarse a sí mismo. Eh, bueno, los principales síntomas presentados desde los primeros años, incluso se manifiesta que hay unos signos previos a la infancia y la adolescencia que sí pueden determinar algunos, llamémoslo así, señales previas de la esquizofrenia. Como por ejemplo,
el aislamiento, el silenciamiento, el aplanamiento afectivo, la vulnerabilidad orgánica. Entonces la persona es muy propensa a aprendérsele todas las enfermedades posibles. Mm, en el vínculo con los otros, en el silenciamiento, en la conducta de agresión. Sí hay condiciones y de identificarse a sí mismo ya es en la fase crítica, esa dificultad de identificarse a sí mismo, pero ya se van dando signos. Es una forma progresiva, llega a un estado crítico y luego con el tratamiento integral, obviamente, de varios campos de saber, va como con cierta estabilidad, aun cuando se considera que la esquizofrenia es un trastorno neurodegenerativo limitado. O sea que a diferencia del Alzheimer, la esquizofrenia tiene cierto grado de estabilidad. Estabilidad que es mucho más fuerte en las mujeres que en los hombres, es lo que he leído en algunos estudios. Es como que hay una capacidad de recuperación más fuerte y de reincorporación social en las mujeres que en los hombres. Entonces, esa capacidad, incapacidad o no capacidad, capacidad o incapacidad de reconocerse a sí mismo, es un elemento fundamental de muchas patologías mentales, pero sobre todo de la esquizofrenia. Entonces, él ve un otro ahí y se ve al espejo y comienza a hablar con el del espejo, ¿sí? Y ve que es un otro, pero que es él mismo, pero bueno, en fin, toda una, mejor dicho, una indeterminación tremendísima. Si quieren, después ustedes tienen, yo tengo aquí, les paso mi número y con mucho gusto les puedo facilitar algunos momentos o contextos, textos para que puedan trabajarlos, que hay muy chévere, son muy bonitos. Aquí dice que hay una diferencia entre filosofía occidental y oriental respecto a respecto a la perspectiva de la esquizofrenia. Sí, sí hay una diferencia radical, muy fuerte, pero a la vez también hay puntos en común. El, el loco, pongámoslo en términos vulgares, el loco en el pensamiento oriental es el que se fue del mundo. Es el que, como dicen los pensadores orientales, se asentó en el mundo, se asentó, perdón, en el olvido, se arraigó en el olvido. Esa es más o menos la idea. El que se alejó, el que se distanció, el que dejó de cumplir su labor y se apartó del mundo, el que se volvió silencio, el que se volvió naturaleza, el que se volvió mundo. Esa es más o menos la condición de la esquizofrenia, de la locura más bien, de la locura en el pensamiento sobre todo chino, en el taoísmo. En la filosofía hindú, en el pensamiento hindú, más bien dejémoslo en pensamiento porque de pronto alguien se enfada, en el pensamiento hindú, la condición de la esquizofrenia es cuando el individuo se adhiere en exceso a algo, se arraiga demasiado a algo, ¿sí? Cuando es demasiado dogmático y se aferró solamente a una cosa y se vuelve ortodoxo y se vuelve intransigente, inflexible. Ese es el aparentemente normal, ese es el más loco y cruel de todos. Pero el que a duras penas vive con este presente es el que más, digámoslo así, es otra locura, pero es una locura más espiritual. Esa es la característica que tiene que ver con filosofía occidental y oriental. Es que tengo un montón de preguntas acá. Eh, Dice acá, el confinamiento puede tener aspectos positivos, viéndolo como la técnica que usaban sabios como Zaratustra para obtener conocimiento. Sí, sí, la fuente de la creación, pienso yo, y por eso la esquizofrenia es muy fuerte. Hay muchos artistas y eso lo podríamos dejar ya acá, ya cerrando el conversatorio. Hay mucha relación con el silencio y la soledad. El esquizofrénico tiene la condición de la locura. Tú puedes ver que tu familiar se queda un mes sin hablar, 2 meses sin hablar. No hecho como un monje budista que hace voto de silencio y sí lo aplica, ¿sí? Y el silencio y la distancia, la lejanía, son la condición de posibilidad para reconocer el valor del otro. Y ese es el origen del arte. Y ese es el origen de la poesía y de la música y de la literatura, incluso de la ciencia. La lejanía frente al otro me hace reconocer su valor, su significado, su caracterización, su punto de convergencia conmigo, lo que nos ata, lo que nos vuelve un solo cuerpo, un solo espíritu. Esa es la conciencia del arte que se da a través
del distanciamiento y la soledad. Es decir, que estamos en este momento en un tiempo muy proclive para la creación y que ojalá así sea. Esperemos que así sea. Obviamente que creación no en el sentido de crear algo totalmente nuevo, innovación. No, no tanto porque en literatura, sobre todo en poesía, no hay nada nuevo bajo el mundo y pensamiento tampoco, sino en el decir mismo, en el cómo se dice. Esa sería creación, en el crear diciendo de otra manera. O sea, para hacer que la locura sea interesante. Considero que el yo es más complicado que solo hablarlo porque uno dirige la respuesta y los pensamientos de la propia realidad viviente y cada paciente esquizofrénico vive su propia realidad y no todos siguen un mismo pensamiento. Sí, 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 sí. Eso que comentaba Erika me parecía interesante. Sí, el lenguaje del yo es complicadísimo. Y en lo que estamos, y en los temas que nos conciernen en este momento, más que cualquier otra cosa. No sabría decirte en realidad qué es más difícil, desentrañar un otro que me está viendo, que me está acompañando, que me saluda si sea de lejos, o uno mismo. Dice el poeta que cada uno de nosotros es un desconocido para sí mismo, un fantasma para sí mismo. Ahora imagínate con respecto al otro. Entonces no sabría decirte qué será más complicado, si ese desentrañamiento del yo o ese desentrañamiento del yo que va hacia un otro. Los dos tienen una altísima carga de enigma y de extrañeza. Y creo que eso es un factor elemental, un factor esencial y en la vida misma. No saber, por fortuna, no tener claro muchas cosas y vivir con eso. Bueno, no sé si, Daniel Nope, tú tienes alguna otra cuestión, no sé si quieres que lea el texto, qué quieren que haga, lo que ustedes me digan, lo hacemos. Leamos el texto, Doc, y luego escuchamos a la profe Elsa Ciabato para tener este ¿Sí? tiempito para poder escucharles. O Fer, ¿tú quieres hablar? Si quieres, hablar un momento y cerramos con la lectura, ¿te parece? Sí, de una, de una. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Fernanda Ciabato, también soy docente de la UPTC y quiero como complementar algunas cuestiones que se vieron como en el chat y que hablaron también con el profe Carlos en relación a lo que es la esquizofrenia y cómo también hay otros como factores que juegan ahí que son relevantes. Hablabas también un poco el aislamiento como una característica común que puede estar apareciendo en personas con esquizofrenia o con algún estado psicótico. Lo que se ha identificado en parte es que hay como unos antecedentes en estas personas que están relacionados con el aislamiento social. Aislamiento social no solamente porque la persona quiera aislarse, sino porque desde la niñez, desde la adolescencia, han habido situaciones en las que hay una poca aceptación o un fracaso social en la interacción con las otras personas. Van a haber algunos consultantes que pueden de pronto tener, quienes están estudiando psicología o quienes en general van a tener contacto con este tipo de consultantes, y es que la persona tiene un historial donde habla de, por ejemplo, el sentirse no querido por la familia, el no sentirse aceptado por X o Y cosas, ya sea porque es una persona mucho más introvertida o es una persona mucho más extravertida, pero no encaja dentro del grupo, dentro de lo que familiarmente se esperaría. Hay familias que son demasiado extravertidas y nace un hijo bastante introvertido y empieza a haber un cierto rechazo. Un rechazo no de que solamente te aísle, sino que hay una fuerte crítica en relación a cómo tú eres, ¿sí? Cómo debes socializar, porque usted casi no habla, pero es que usted no es avispado, pero es que sí, hay un montón de crítica frente a la persona donde nosotros también empezamos a generar unos esquemas cognitivos de los que hablaba Carlos, relacionados con cómo yo me percibo también frente a los otros. Y si yo considero que soy distinto y soy diferente, empiezo también a generar un aislamiento frente a hacia lo social y hacia la familia, que incluye también que hay muchas de estas personas que tienen antecedentes de bullying, sentir también de nuevo que no encajan, o sea, no encajo en mi familia, pero también en el colegio puede que yo tampoco empiece a encajar. Y en ese sentido empieza también a reforzarse la idea de que debo generar un aislamiento o mi conducta debe estar aislada. ¿Por qué? Porque me es más funcional. Evito de alguna manera el ser criticado, siento que no necesito estar encajando todo el tiempo
Y aspectos como la literatura o la poesía también pueden ser funcionales para estas personas. ¿Por qué? Porque a veces también el que usted pueda generar un aspecto creativo puede hacer que las otras personas empiecen a generar una aceptación de usted en relación con esa creatividad que está presentando. Entonces puede ser un factor protector que haga que la persona no se, ¿cómo decirlo?, no se aleje de la realidad, y empieza a generar también las alucinaciones y los delirios. Si la persona se aísla y empieza a generar alucinaciones y delirios, como no tiene contacto con nosotros, pues también va a hacer que no haya una retroalimentación frente a lo que está pensando. Pero ahí es importante un poco lo que preguntaba Claudia, si la persona presenta depresión y un estado psicótico, ¿qué pasa con ese estado psicótico? Si yo puedo intervenir a la persona cuando está en estado psicótico. Eso depende de un montón de aspectos y de qué tan riesgosa puede ser la conducta de la persona. Pero lo que se ha notado es que si la persona empieza a alucinar y empieza a tener delirios y se empieza a obtener de nuevo una crítica en relación a cómo eso no es cierto, eso no está pasando, lo que va a hacer es que la persona vuelve y siente situación de rechazo e incluso va a tratar de demostrar que lo que está viendo y de lo que está pensando es real. Por tanto, lo que va a hacer es arraigar aún más el pensamiento que está presentando o la alucinación que está presentando. Eso implica que es necesario también tener compasión con el otro y que la percepción que está teniendo el otro es real para esa persona. Y si es real para esa persona, necesito también acompañarlo en ese proceso, ¿sí? Generalmente las alucinaciones sí están muy relacionadas con situaciones también traumáticas que la persona también necesita expresar de alguna manera. Y cuando yo empiezo a decirle como esto no es lo que está pasando, esto no es lo que sirve, aumento mucho más el nivel, la desazón emocional de la persona y esto va a hacer que continúe aún más en el estado psicótico en el que se encuentra. Es lo que se ha notado, que cuando usted también acompaña y entiende un poco y habla a la persona acerca de lo que está viendo, también permite disminuir un poco esa reactividad emocional e incluso el estado psicótico empieza a remitir un poco más fácil que cuando hay toda una resistencia en relación a lo que la persona está percibiendo o está pensando. Y eso era como lo que quería intervenir para no alargar tanto pues la conversación. Entonces, Carlitos, pues ahí te dejo con lo literario. Gracias, Fer. Y no, ya me parece muy chévere y que de pronto podría quedarse como un tema en la conversación, y es la relación con qué es lo real. Y eso tiene, digámoslo, que hay puntos de convergencia entre la filosofía, la psiquiatría, la psicología, la sociología, múltiples campos de conocimiento, porque esa definición es extremadamente complicada. Extremadamente. Y en la condición de la esquizofrenia, lo real es una vaina total, absolutamente extraña. Es prácticamente lo que se deriva de su propio yo que se desdobla o sus múltiples personalidades o qué sé yo, o el sujeto con el que está hablando o cosas por el estilo. Entonces yo digo que también hay un elemento fundamental en esa circunstancia, la cuestión de lo real. Bueno, y que me parece importantísimo, y eso del acompañamiento también es muy interesante. A veces eso de la comprensión y de la escucha es muy difícil, pero se hace necesario a veces en la condición de la esquizofrenia. Pero, pero también en silencio, el dejar, ¿sí? Que acontezca de cierta manera la situación. Bueno, no sé si había una pregunta sobre psicoanálisis. Yo recuerdo que lo de psicoanálisis decía, alguna vez que leí algo sobre psicoanálisis y esquizofrenia, hace mucho tiempo, la verdad lo confieso, y tengo entendido que, si no estoy mal, es Freud, no estoy seguro. Freud era que el mismo el que decía que la esquizofrenia era una especie como de regresión a la infancia, una cosa así, y que estados inherentes a la esquizofrenia son más que todo eso, un retorno a la infancia. Pero el psicoanálisis como tratamiento, llamémoslo así, de largo aliento, pues parece que no fue no muy operativo. De pronto depende del tipo de esquizofrenia del que estemos hablando. Es que hay unas esquizofrenias que quizás son como, pongámosle en términos un poco burdos, más invasivas que otras, más deteriorantes que otras. Entonces hay unas que son como limítrofes y como que parece que pueden tener un acompañamiento, y el psicoanálisis creo que puede contribuir mucho en esos planos. Pero hay otras con las que están acompañadas
por ejemplo, respecto a la herencia genética, a factores medioambientales, al vínculo familiar, como lo comenta la doctora Fernanda, que, que hacen que la patología sea muy difícil de tratar y prácticamente sea como algo que se escapa, se sale de las manos un poquito del psicoanálisis, pero eso no significa que no tenga un aporte. Esos retrocesos sí son en buena medida eh, verosímiles. Sí, a veces la esquizofrenia es un retorno al asombro, un retorno a la estupefacción, un retorno a la inquietud permanente, un retorno a cierta inocencia frente al mundo, a una memoria que se repite a diario. Tú puedes estar con tu familiar en un lugar que has visitado 20 veces y cuando vuelves a la 21ª vez, vas a ver que la persona te pregunta, ¿y cómo se llama este municipio? ¿De qué sirve? Y en eso concuerdo mucho con la reflexión de la doctora Fernanda. ¿De qué te sirve a ti decir, pero es que yo ya le he dicho, tiene que estar atenta, ya le he dicho cuál es este municipio? De nada sirve esa reflexión porque la persona va a insistir en esa condición. ¿Sí? Entonces, esa es la otra dificultad respecto a ciertas afectaciones frente a ciertas facultades o condiciones o llamémoslo así, procesos cognitivos, memoria, imaginación, causalidad, proyección, definición, cosas por el estilo, delimitación, todas esas funciones y cosas que nosotros realizamos a diario, entre comillas, son cosas que se ven de forma como anómala, extraña en la condición de la esquizofrenia. En el psicoanálisis, pues se ven esas cuestiones, pero el problema es ese retroceso hacia los complejos que puede contribuir, pero que no van a resolver mucho en realidad con respecto a la cuestión de la esquizofrenia. No sé, Daniel, tú me dirás, yo me acomodo y espero que les esté pareciendo chévere. Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros y ojalá se pueda seguir en este tema, por ejemplo, esquizofrenia y arte, sería muy bonito tratarlo esquizofrenia y literatura o poiesis, llamémoslo así, o esquizofrenia y, qué sé yo, toda esta cuestión de la irracionalidad, son temas o la cuestión de la realidad, lo real y la esquizofrenia sería un punto de convergencia, de contacto entre los campos. Bueno, no sé, Daniel, tú me dices y a ver cómo seguimos en la cuestión. Si quieres leo el texto, hago lo que ustedes digan. Sí, profe, de una. Leamos el texto, por favor. Listo, entonces mira, siguiendo un poquito esa estrategia de la escritura un poquito espontánea, estoy trabajando en este texto que por ahora yo lo denomino La locura y lo transitorio. Tiene dos epígrafes, uno de Juan Ramón Jiménez y otro de nuestro gran poeta loco, Raúl Gómez Hattin. Voy a leer primero Juan Ramón Jiménez, que también tenía diagnóstico psiquiátrico, y dice así, primer epígrafe, yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla, sereno, cuando hablo. El que perdona, dulce, cuando odio. El que pasea por donde no estoy. El que quedará en pie cuando yo muera. Y el segundo epígrafe de un poema sin título de Raúl Gómez Hattin dice así. La locura espanta el tedio, como el viento espanta nubes. Ven, oh sagrada locura, y embriágame en el reino de tu fantasía. Entonces el texto tiene tres movimientos, lo escribí como si fuese una especie, bueno, la verdad es cosa que me encanta la música clásica, y entonces intenté crear un texto en tres movimientos, como si se tratara de esos conciertos para piano o cosas por el estilo, de esos de Schumann, otro loco precisamente, de Robert Schumann, de los conciertos para piano, tienen algunos subtítulos. Voy rápido con los textos. Es una escritura espontánea y es una escritura también de desahogo y de análisis y de autorreflexión. Primer movimiento, alegro, no tan frenético. El que habita del otro lado, en la cordura siniestra, sabe que existe, que ocupa un lugar, que aún no está muerto, que su huella en el mundo es distinta a las de los demás y que se mantendrá en el tiempo, porque cree que es único, especial, insustituible. El que habita del otro lado, en el espacio diáfano de la cordura, sabe que nada se escapa a la razón, que todo se puede comprender, es decir,
atrapar, esclavizar, encerrar. Sabe que en él habita un solo ser, que cuida de cada aspecto, sabe ocupar el lugar que merece, sabe hablar con mesura y autocontrol, sabe discernir lo que está afuera y lo que está adentro, sabe reconocer lo que está bien y lo que está mal, sabe obedecer, sabe someterse, pues en esto radica la clave del dominio y el sometimiento a otros. Parece que nunca está fuera de sí, porque los que no son dueños de sí mismos no tienen lugar en los negocios del mundo. Por ello, debes saber quién eres para rebasar el límite de ti mismo y empoderarte hasta que tu imagen frente al espejo estalle de repente. Los que están del otro lado funcionan, son el engranaje preciso para esta máquina sin freno. Ser normal es no saber detenerse, no concluir, no callar, no dejarse, no frenar, no frenar en el carril veloz del reconocimiento, la visibilidad, el éxito, es decir, el odio de sí mismo, el desprecio de sí mismo, conjugado con el desdén frente a los otros, el olvido de lo circundante. Parece que ahora los que están del otro lado cambiaron de orilla, andan con nosotros. El loco es un fantasma, un ser anónimo, sin recuerdos, sin imágenes claras de sí mismo, colmado de otros seres que sugieren cosas, dan órdenes, seres que deambulan entre muros y ventanas y calles oscuras, seres que nos recuerdan lo breve, lo efímero de nuestro paso por el mundo. Los que van y habitan este otro lado ya no son individuos, ya no son máquinas funcionales, seres con fecha de vencimiento. A duras penas piensan, imaginan, recuerdan, expresan dolor, alegría. A duras penas creen que ya están muertos y que han vuelto varias veces para seguir inmóviles y en silencio. Pensar es, como dijo alguien, vagar de calle en calle hasta dar en un callejón sin salida y querer regresar y ya no poder. Pasar de un manicomio a otro, el del sentido común y la inercia del no pensar, al raciocinio del todo y nada, al raciocinio como camino seguro a la verdad, verdad como otro sueño que se esfuma. Cita de un poema de Ono no Komachi, una poeta japonesa. Abro comillas. ¿Qué es real? ¿Qué es sueño? ¿Puedo saber qué es real? ¿Qué es sueño? ¿Yo que ya no soy yo? Sigo en el texto. Al loco no le importan los nombres, las fechas, las tareas por cumplir, los planes. Quizás el que vaga por esta orilla casi inexistente ve que el mundo se diluye, ve que el mundo se oscurece. La locura es como un habitar inconsciente en un salón oscuro, con unas cuantas ventanas. El que está ido, pero reside allí para siempre, ve lo que parecen personas que pasan, aves, autos, perros, algunos seres que lo miran y se van, mientras sale este individuo incómodo que quiere salir de su propia cárcel, pero no puede. Puede que lo curen, pide ayuda, pide que lo curen, pero parece casi todo en silencio. Él o ella en sus fantasmas, solo verdugo de sí mismo. 2. Segundo movimiento. Míralo cruzar, adagio mejor dicho, míralo cruzar la calle con sus fantasmas, discutiendo sobre la vida, la muerte, los dioses o el amor con un perro frente a frente. Él es el único que lo escucha. Silencio perpetuo o palabra cruel e hiriente, cuerpo limpio hasta salir sangre o cuerpo hediondo, desinhibido y agreste. Sujeto, sujeta aislado, sujeto, sujeta fragmentado, triste, efusivo, pestilente. Sujeto que mira de reojo, sujeto que anhela la muerte, la compañía de la muerte, el tiempo que pasa y no. Sujeto decadente, pues vinimos a este mundo sin saber por qué.
La vida dura lo que, entre comillas, la chispa resultante del choque de dos piedras. ¿Quién se atrevería a recordarlo siempre? Sujeto confinado, desolado, sujeto que lleva consigo el peso del mundo, que es el mismo y a la vez no. Pues, ¿quién podría sobrellevar tanta calamidad? Es mejor cerrar los ojos, es mejor dar la espalda, ser normal de vez en cuando, asomarse a la ventana y seguir dormido. El sueño del loco es casi toda su realidad. ¿Quién querría salir? ¿Quién está peor en este mundo de seres consumibles y reciclables? Lo normal también es lo patológico, lo que está a punto de derrumbarse, lo que mira de reojo al abismo. 3. Ese le coloqué andante, es un movimiento tenue. Imagínense, eso ya es un síntoma. Sigo. Veo, comprendo, examino, clasifico, pero no puedo curar. A lo sumo sé poner un bozal. El loco es una bestia impredecible. Si le sigo la cuerda, estaré perdido. Pero si dejo de creer, ya no podrás resignarte. ¿Quién eres tú para creer? ¿Creer acaso es crear una cárcel? Creer es condenar, dejar a los otros en la niebla. Y si lo que creo me responde, me asigna una misión, verdugo de ti mismo, víctima del mundo, como el destino de casi todo lo demás. Pensar según lo que se cree, creer según lo que se piensa. Condena inevitable en la afirmación de sí mismo. Por más que intentes huir, eres víctima, víctima del mundo, víctima de sí mismo, como los que se resignan a trabajar, comprar y venderse. Tercer y último movimiento, que es el de final o coda, se le llama así también coda. Ese ya sí está en escrito un poco más poético, o sea, más loco. Así dijo alguien que aún ama, sangre de mi sangre, voz de mi voz. No me dejes aquí sola después de tu muerte. Vamos a dar una vuelta 2, 3 veces por el mismo lugar. Hablemos, así no pueda darte una respuesta simple, sencilla. Vamos a ver la gente pasar en silencio. Vivir es cuando ya nadie te saluda, excepto tú, sangre de mi sangre, voz de mi voz. ¿Quién partirá primero? Prefiero ser yo la primera, luego mi mamá, luego tú, pero antes demos otra vuelta. Estoy cansada de vivir en este encierro. Busquemos a las personas que todavía nos ven sin desprecio, sin temor. Quiero una torta, un pastel, un jugo. Yo no soy de este mundo. Paga tú, querido hermano. Volvamos a andar. El mundo está en silencio. Nadie nos recordará. Nadie sabrá que nos fugamos del mundo. Sangre de mi sangre, voz de mi voz. Nadie sabrá que queríamos regresar. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Con gusto. Espero que les haya gustado mucho. Espero que sí. Claro, profesor, muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas Con gracias a ustedes. No sé, Daniel, tú me dirás Por acá preguntan por el nombre del libro, profe. el nombre del libro que estoy trabajando o el nombre de, no sé, ¿cuál libro? El texto que está leyendo. Ah, este poema que estoy fraguando es un texto a mi hermana Catalina, con el que pues ya he dedicado varios libros. El primer libro que publiqué en el año 2014 es un libro dedicado a ella, prácticamente por completo, y es donde reflexiono, pero desde otras escrituras, desde la escritura de la poesía, sobre la esquizofrenia, sobre la locura y sobre lo que significa estar al lado de.
Se llama Poemas del Desasosiego. Pues es un libro que es catarsis, claro que sí. Sí, y pues este es un texto que pretendo convertir en un artículo más grande. Vamos a ver cómo resulta. El segundo libro, pues que ya está ahí está en publicado en la universidad, se llama Exhumación, donde trabajo sobre todo el tema de la muerte y también el de la locura. Que mi papá también, pues falleció unos años y pues él también tenía era un poquito díscolo, entonces también tiene que ver mucho con esa idea de la muerte y la locura. Espero que, pues cualquier cosa, ustedes tienen mi número, saben que cualquier cosa, si quieren organizar más diálogos, más debates, con muchísimo gusto, saben que cuentan con un servidor. Yo en este momento soy docente activo de la universidad, por fortuna no nos echaron ni nos cancelaron los contratos. Entonces podemos estar aquí con muchísimo gusto, ustedes saben, y a Daniel sabe que un amigo, muchísimas gracias a las personas que están ahí acompañándonos. Voy a seguir en la escritura y si quieren, pues puedo facilitarles el texto. Es una especie de escritura que está a medio camino entre el ensayo y la poesía y la música un poco. Eso es lo que estoy pensando en este momento. Está en elaboración. En este momento hay un libro en imprenta que se llama Filamentos y Rupturas. Está editado por la universidad. Y también hago una crítica desde la filosofía al academicismo, a la racionalidad extrema, precisamente pues por esa influencia de la propia vida. Entonces, espero que se pueda publicar si salimos de esta, ¿no? Si salimos de esta, esperemos que se pueda publicar y que pueda ser un buen aporte. Espero que también haya sido un buen aporte para ustedes lo que les he comentado. Pido disculpas un poquito por el desorden, un poquito las reflexiones así un poco de tono espontáneo y que a veces no parecen encadenadas ni ordenadas y tienen una alta carga de superficialidad. Entonces son más bien como conjeturas, apreciaciones, aproximaciones un poco intuitivas que de pronto no dan con el asunto y no aportan mucho, pero espero que sean que signifiquen algo. Lo que quiero mostrar en el texto y en lo que les he comentado a ustedes es más que todo una experiencia de vida. La experiencia de vida a veces termina pues dando unas señales que a veces no están en los libros. Eso era lo que quería comentarles. No sé, Daniel, tú si tienes alguna otra idea o alguna otra sugerencia, con No, profe, muchísimo gusto. fabuloso, Bueno, eternamente agradecido con su merced. Y bueno, ojalá antes de que acabe el curso tengamos otro espacio para que pudiésemos hablar sobre filosofía y arte y poder sí, tener la oportunidad como de dialogar sí, o con esquizofrenia y arte. Si quieren, podemos realizar una específicamente para ese tema. Claro que sí, profe. Antes que se acabe el curso, quedamos con ese compromiso de volvernos a encontrar. Eternamente agradecido por el apoyo, por la solidaridad con nuestra escuela de medicina y bueno, Sí, con siempre encontrar a las puertas en la asociación que es ACMED UPTC, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, profe. Muy valiosas todas sus experiencias y todo el momento que tuvimos para poder debatir un poquito. Bueno, se nos cruza ahorita con una actividad sobre derechos humanos, bueno, desafortunadamente. Entonces, en el otro espacio tendremos un conversatorio, ¿listo? perfecto, perfecto. Con muchísimo gusto. Saben que cuenta con un servidor y un amigo. Muchas gracias, Danielito, hermano, y que la pasen muy chévere y que resistan mucho esta situación. Esto Claro que sí. es pura resistencia. Lo mismo la Ojalá profe, nos encontremos luego y tomemos una. claro que sí. Muchas gracias a la profesora también Fernanda Ciabato por acompañarnos y bueno, tienen Así, Fer. abiertas. A Bueno, ustedes por la invitación, muchas gracias, que estén bien. Que estén muy bien. gracias, Fer. A ti, Carlos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, chao.